poder paliar esta crisis, pues cheques, incentivos fiscales, planes de dinero líquido para las empresas. Ayer se puede decir que la banca en general pues se solidarizó con los panameños y cada banco fue anunciando pues esta especie de tregua por 90 días. La mayor parte de ellos encabezados por el Banco General y la Caja de Ahorros, pero siguieron pues casi todos los bancos de la plaza. Así amanecemos con un toque de queda que obviamente pues limitará mucho la movilidad de las personas. Y lo mismo parece que para todo el país, anunció ayer el presidente en un plan llamado Plan Panamá, que pretende poner también en el bolsillo de los panameños un paquete en primer paso de 50 millones para que sean utilizados a la compra de insumos, sobre todo alimenticios. Don José. Buenos días, Fernando. Oiga, feliz Día del Padre, que hoy es el Día de San José, que es el Día del Padre en varios países de América. Gracias a usted, felicidades a usted también, felicidades desde la cabina a todos los padres de familia. Qué difícil es ser padre ahora. En un momento como el actual. No, sin esto, con esto, sí. Antes era más fácil. Era más fácil. El mundo era más simple, nadie se atrevía a desafiar la voz de mando de tu papá. Cuando tu papá te silbaba, tú tenías 30 segundos para estar donde estaba. Incluso te veía, es decir, ya eran códigos visuales. Nada de que yo voy más tarde, que no sé qué, que estoy con mi amigo. No. Eso era orden y se cumplía. Palabra de Dios. Sí. Bien. Pero fíjese, arrancamos y estamos en una guerra. Ayer escuchaba a la canciller Angela Merkel. Me dediqué a escuchar a casi la mayoría de los dirigentes que hablaron en la televisión internacional para conocer de ellos cómo están abordando el tema, sí, y las medidas que ellos están tomando, y los que algunos se fueron por otros caminos diciendo que ese era el camino más fácil. Bueno, El Salvador y Nicaragua, ambos ya con el primer caso. Por cierto, 222.643 casos, 9.115 fallecidos y 84.506 recuperados. Bien. La señora Merkel decía que estamos en una situación más compleja y más dura que después de la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de la Segunda Guerra Mundial. Para que lo diga una alemana. Y dicho por una mujer con la experiencia de gobierno, con el nivel de preparación científico-técnica. Recuerden que la señora Merkel es una doctora, un PhD en química. Y su esposo es físico. También es un PhD en física. De manera que estamos hablando de alemanes, y particularmente ella. No, y estamos hablando de alemanes que si alguien sufrió la Segunda Guerra Mundial, después de la Unión Soviética, yo creo que Alemania. Europa en general sabe lo que es la guerra. Sí. Alemania en particular quedó destruida. Y ella está hablando que estos son tiempos complicados y tan complicados como, más complicados que la Segunda Guerra Mundial. Nada más para que le pongo esto en perspectiva. Algunas cosas que estaban ocurriendo. Fíjese, le voy a hablar de algunos países para que usted vea lo que está ocurriendo. En Francia, ayer ocurrieron 453 muertes. En el día. 453 muertes. En Madrid murió una persona cada 16 minutos el lunes de coronavirus. En Nueva York, ayer, la ciudad de Nueva York, no el estado de Nueva York, Manhattan, todos sus 5 condados. 1.740 nuevos infectados en el día. Lo que significó la declaración, escuchaba al alcalde de Blasio, al gobernador Cuomo, y coordinando con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las medidas que se están tomando para Nueva York. Para que usted tenga una idea, cuando yo escuchaba al alcalde de Nueva York hablar de el deterioro en que se encuentran en materia de suministro médico-quirúrgico los hospitales más importantes de Nueva York, presbiteriano, incluso los hospitales de las universidades, era asombroso. No había equipamiento, no había personal, no había los aparatos para hacer las pruebas y no habían los reactivos para hacer las pruebas. La situación... Bueno, ahí es donde entra en juego no tener un sistema público de salud. Y no tener una estrategia para manejar esto. El presidente de los Estados Unidos ordenó un respaldo y ordenó el traslado hacia la bahía de Hudson, la bahía que está frente al puerto de Nueva York, de un barco hospital. El Comfort que tuvo aquí en Panamá. Nueva York está
ahora mismo bajo la seria amenaza del coronavirus, igual que hay estados de los Estados Unidos, los 50 estados de los Estados Unidos están infectados, los 50, ninguno se salva. Pero hay algunos que están viviendo crisis más importantes. Aquella posición, ayer también escuchaba al presidente Trump decir que él sí ya sabía de hace tiempo que esto del coronavirus iba a ser una pandemia. Y yo me sonreía. Bueno, el virus chino, como le llama él. Sí, y la OMS le pidió por favor que no dijera. Y yo me sonreía porque en muchas ocasiones yo le escuché decir que esto no era, que esto estaba bajo control, que esto no es. Además, le echó la culpa a los demócratas. Y después le echó la culpa a los chinos. Y ayer volvió a reiterar que este es el virus chino. Sí. ¿No? En un alarde... Y una conferencia de prensa, una reportera le pregunta, bueno, ¿y usted por qué le llama virus chino? Y él lo dijo. Dice, no, además, ellos le echaron, por lo cual es cierto, hay un funcionario, no el gobierno chino, que dijo que esto fue plantado por el ejército de los Estados Unidos en China, cosa que también considero que es totalmente falsa. Pero bueno, en esa guerra, ellos continúan, pero los Estados Unidos se encuentran en este momento en la curva de ascendencia. Si usted ve el conjunto de curvas que les presentamos ayer, usted se va a dar cuenta. Ahora tenemos una nueva curva. Esta es la curva que tenemos de cómo ha sido el ascenso del coronavirus en Panamá. Rompimos ya la barrera de los 100 casos, ayer 109 específicamente. Sigue estando solo un fallecido, con una situación tal vez la zona cero. Ya están todavía no está, todavía la zona cero de nuestra epidemia sigue siendo lo que está pasando en zona de Veraguas, donde pues hay una especie de caos en la ciudad. Más adelante vamos a estar hablando con su alcalde, porque pues que está pidiendo calma, porque se hizo esa medida de un arco sanitario al hospital. Hay 2 casos que han salido de Veraguas, han salido exactamente del hospital de zona, y la situación está bastante complicada en ese municipio de la provincia de Veraguas. Así. Y ayer el director general de la Caja del Seguro Social, en una forma clara y contundente, explicó el caso y pidió disculpas por lo que había ocurrido en el hospital. Es complicado para un gerente de un sistema de salud pública tener que explicar una situación como la que ocurrió allí. Y creo que así es que tienen que ser las cosas, decirlas con claridad. Porque en todo esto, en toda guerra pasan cosas que se hacen mal, cosas que se hacen bien. Estamos viviendo día a día y estamos tratando de... Y recuerde que este es un virus que lo estamos conociendo, sí. Fernando. Este no es un virus que ya lo sabemos. Cuando tenga la gráfica me avisa, porque mientras tanto, sí. Fíjese lo que está ocurriendo. El otro país al que usted tiene que prestarle importancia es lo que está ocurriendo en España. Desbordado totalmente. Desbordado por la actitud que asumió de tolerancia, de espera. ¿Recuerda que yo le conté a usted aquel gabinete en donde... ¿Ahí está la curva? Uh-huh. Bien. Lo que están viendo usted ahí es una curva que hemos hecho con la colaboración de algunos amigos científicos. ¿Y eso qué es? Observe que esta es estos son los casos de Panamá. Y dice que en Panamá la curva es lineal. Uh-huh. Los incrementos se están dando linealmente. Constantemente. Estamos teniendo entre 19 y 25 casos diarios. Y eso significa que no es una curva exponencial. ¿Cuál es la diferencia entre esta curva lineal? Esta que está viendo es lineal. Esta curva el ángulo de 45 grados. Es más benigna que la exponencial, porque la exponencial es... Supóngase que tenga dos casos, arranco con 2 casos. El siguiente día serían 4, el siguiente día serían 16, el siguiente día serían 32. ¿Sabes? Lo voy exponenciando. El 32 pasa a 64. Bueno, es el ángulo también de la curva. Una curva exponencial tiene un ángulo mayor. Claro. Que hubiera sido más recta. Y entonces, esta curva, ¿qué nos está indicando? Y me la dejo un ratito ahí. Primero, que hasta hoy, uh-huh, con la cifra que tengo de ayer, el crecimiento en Panamá es lineal, lo cual significa, dentro de lo malo, lo menos malo. 2, cuando usted pone esa población y la divide por grupos etarios, es decir, por grupos de edad, usted se da cuenta que en el caso de Panamá hay una particularidad. La población joven es la más afectada. Y esto nos está indicando a nosotros varias cosas. Por eso es importante manejar estas curvas. La población joven es la que menos se está cuidando. Y les quiero hacer un llamado a los muchachos. Ustedes, como jóvenes, uh-huh, ustedes
recibirán el coronavirus con una mayor capacidad de que les pase lo menos posible. Para un resfriado, algunos tendrán, si tienen algún problema de asma, tendrán una complicación. Pero sus padres, sus abuelos, serán afectados más duramente. Es una irresponsabilidad suya como joven creer que esto es un juego. Si nosotros, la población panameña, hiciera un gran esfuerzo, como lo debemos hacer, ya se declaró el estado de sitio, nosotros podemos aplanar la curva lo más rápidamente posible para que los casos no lleguen a sobrepasar la capacidad de nuestras instalaciones hospitalarias. Bueno, preventivamente se está haciendo un hospital, anunció ayer el ministro de Obras Públicas. Pero el hecho que esté así es parte del gran esfuerzo que está haciendo la estructura de salud pública de nuestro país y de seguridad, y de los miles de hombres y mujeres, Fernando, que están dando su vida por cuidarlo usted. Entonces usted no sea tan irresponsable, tan juega vivo, para decir, no, a mí no me va a pasar nada. A mi papá decía, no te subas ahí que te vas a caer, y si te cayeras y te mataras no fuera nada, el problema es que queda inválido y te tengo que mantener. Ese era el eslogan de mi papá. Lo que él quería decir con esto es, hombre, ten conciencia de lo que estamos pasando. Observe que en la mayoría de los países, Italia por ejemplo, la curva, como se está desarrollando en ascenso, cuando se divide en grupo etario, el grupo más afectado es el grupo de los 70 años hacia adelante. En nuestro país, el grupo más afectado es el grupo entre los 30 y los 50 años. ¿Usted puede creer eso? Sí. Eso significa que nuestros ancianos y de edad sobre los 60 años se están cuidando más, sí, están haciendo más caso a las indicaciones del Ministerio de Salud, lo están tomando en serio como lo debemos tomar, pero nuestros muchachos no. Entonces los muchachos deben saber, ustedes sí lo pueden pasar probablemente, pero piensen en sus padres, en sus abuelos, piensen en que esto es un problema solidario y que no vamos a vencer si no estamos todos en el barco de la guerra. No lo vamos a hacer. De manera que por eso les traje la curva. Todavía tenemos datos muy prematuros, tenemos 109, si usted se da cuenta, estamos creciendo a 17% pero es proporcional, no hay, la curva es lineal todavía. Todavía muy temprano en los casos para llegar a conclusiones desde el punto de vista estadístico necesitamos más mediciones. Pero las primeras mediciones me indican a mí que de lo que estamos haciendo muchas cosas están bien y otras cosas no están bien. Y no dependen de las autoridades de salud, ni del presidente Cortizo, ni nosotros los medios estamos haciendo un esfuerzo por elevar el nivel de conciencia de nuestros jóvenes, que creen que esto es parranda y que bueno, podemos ir para la playa y que yo viajé, no importa. Sí, la gente cree que esto es... Y hay gente que se le pone en cuarentena y se salen. Y que bueno, pues ya yo estoy, ya no, ¿para qué yo voy a estar más ahí? Sí, sí, una cosa importante a los que viven en edificios que tienen áreas sociales es que está prohibido incluso el uso del área social del edificio. Ahora, ¿por qué es importante todo esto que le estoy planteando a nivel internacional y nacional? Porque los efectos del coronavirus en la economía, como señalaba Fernando, es desastroso. Le voy a contar lo que pasó ayer nada más para que usted vea. Y lo que está pasando en Panamá. La Organización Mundial de la Salud y la Organización del Trabajo, la OIT, han determinado que el número de desempleados que ya se está produciendo en los Estados Unidos es igual. Por eso que el presidente Trump hizo este paquete para mandarle $1,000 a cada norteamericano. Acá están discutiendo a quién se los mandan y a qué tipo de ingresos, porque una persona que gane más de $100,000, ¿para qué quiere $1,000? Entonces todo eso está en discusión en este momento, pero lo que no está en discusión es que va a haber un apoyo, y que yo creo que es correcto. Va a haber más de 20 millones de desempleados. En nuestro país va a haber entre 60 y 100,000 nuevos desempleados. Así, si usted le cree que esto es relajo, ¿por qué? Porque las medidas que está tomando el gobierno del presidente Cortizo y su estructura de salud pública son las medidas necesarias para enfrentar el coronavirus, para que no muera nuestra población. Pero al hacer esas medidas de restricciones, cerrar bares, cerrar restaurantes, prohibir movilizaciones de más de 50 personas, ¿qué está haciendo?
afectando la economía en su corazón. Entonces ayer mire lo que pasa. A pesar de todos los anuncios que hizo el presidente de los Estados Unidos, que hizo Inglaterra, que hizo Alemania, las bolsas del mundo se desplomaron. Todas. Hoy, que ya es de noche en Asia, las bolsas del mundo se han desplomado. El índice en Japón, el Nikkei, cayó a 16.350. Hace un par de semanas ese indicador bursátil estaba en 23.000. Ello lo que mide es el valor de las acciones. La bolsa de Nueva York, las bolsas de Estados Unidos han perdido el 30% de su valor, lo que equivale a hablar de 10 trillones de dólares. Entonces, si usted mira esto y mira el comportamiento que está pasando hoy en Europa y lo que está pasando en los Estados Unidos y el efecto de lo que está pasando en nuestro continente, le estaba diciendo a Fernando, le voy a dar algunas monedas. En América Latina, porque simultáneo a esto del coronavirus, se produjo ayer un desplome del precio del petróleo. Fernando lo va a buscar ahí, pero el que cerró ayer, cerró el WTI de Texas, cerró en 20.19 y después subió a 22.40 el barril. $22.40 el barril del Texas West, el West Texas International. Y el Brent terminó en 24.98. Bueno, ya está en 26.04. Esos son los niveles más bajos de hace 16 años. Desde 2002 no tenían precio de un petróleo tan barato. ¿Y eso qué implica? Bueno, algunos de nosotros nos beneficiaremos porque la gasolina estará más barata, pero muchas empresas van a salir del juego. Por ejemplo, afecta duramente a economías de nuestra región. ¿Cuáles, por ejemplo? México, ¿no? Sí, cuyo presidente dice que él confía, no sé qué, en qué santo fue lo que dijo, que él confía en la protección de no sé qué y que por eso él seguirá abrazando a su pueblo. México está, primero su crecimiento es negativo o tendiente a cero y Pemex no tiene ni cómo pagar su deuda. Sí. Chile, la moneda se ha caído vertiginosamente, las exportaciones, el precio del cobre ha bajado sustancialmente. Ecuador, que produce petróleo, sus ingresos han bajado sustancialmente. En Perú... Con el añadido de que Ecuador es una economía dolarizada, es decir, ahora tiene encima la camisa de fuerza de que no puede imprimir moneda. Y fíjese que aquí en nuestro país, al lado, en Colombia, el cambio de dólar por 3.700, 4.044. Por cada dólar usted recibe 4.044 pesos colombianos. Esa es la situación de ellos. ¿Eso qué significa? Que los colombianos, para comprar en el extranjero, en la moneda de curso que ellos utilizan, que es el dólar, les sale más caro. Y si ellos vienen a Panamá, les sale más caro pasar en Panamá. Entonces, esto está afectando duramente. Venezuela, por ejemplo, en medio de la crisis que tiene de salud pública, a Venezuela le va a golpear duramente. Y como no le prestemos atención a esto, se va a convertir en el foco de la transmisión. Entonces nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer con Venezuela. Para que estemos claros. Bueno, ayer, como les dije, el Fondo Monetario Internacional pues le negó a Venezuela un paquete de ayudas de $5.000 millones, lo cual va a ser más difícil. Y fíjese lo que pasaba ayer. Fíjese que usted mira estos índices bursátiles que no necesariamente indican el comportamiento de la economía, pero sí indican los niveles de desconfianza y de inestabilidad. Un día sube 1.000, otro día vuelve y baja 1.000. Ayer los índices cayeron 6,5%, el Dow Jones, el Nasdaq cayó 4,7%, y el Standard Poor's cayó... terminó cayendo 4%, el Standard Poor's terminó cayendo 5,16%. Pero lo peor de todo es que en lo que va del año, como habías dicho, el Dow Jones ha perdido una tercera parte de su valor. El Nasdaq ha perdido el 17,84% y el Standard Poor's el 25,75%. Se lo voy a poner políticamente. Desde que el presidente de los Estados Unidos, Trump, llegó al poder, los indicadores bursátiles subieron vertiginosamente. Sí. Bueno, hasta hace una semana de que pasara todo esto y que él decía que todo está bajo control, el Nasdaq estaba en 29.700 y algo. Hoy está en 19.000
Hoy el Nasdaq está en 7.175, el Dow Jones No, en el Dow. 19.000. 898. Estuvo en 29.000. En 29.000. Lo que está significando que ha perdido un tercio una de su tercera. valor. Sí, se ha borrado. Y esto significa que las empresas no tendrán ganancias y que tendrán que despedir gente. Pero en los Estados Unidos se están produciendo despidos en pequeñas y medianas empresas, en restaurantes que se cierran, cosas que va a estar pasando en Panamá. Exacto. Y ahora le hablo un poco sobre esto. Pero se agrava esta situación con el enfrentamiento político entre el presidente de los Estados Unidos y la República Popular China. Es un lenguaje poco productivo para un momento en el que requerimos la solidaridad mundial. El presidente de los Estados Unidos insiste en que el virus se debe llamar el virus chino. Y esto, Sí, con acto de responsabilidad. y esto provoca la ira de China. Y yo estoy también, cuando yo escuché a un diplomático, entre comillas, chino, decir que esto lo había plantado los Estados Unidos, también lo dijimos aquí. Eso no es cierto. Una irresponsabilidad total. Nosotros tenemos casos de virus comunitario en los Estados Unidos. Debo definir un virus comunitario. Es el virus que nace in situ, de aquel que se infecta sin haber sido viajado ni estado en contacto con una persona que estuviese contaminada. Entonces significa que el virus es de esa área. Y esa es la importancia de la investigación que hizo el Gorgas al determinar la secuencia del genoma del virus, entendiendo ya el genoma como ese conjunto de información genética que contiene el DNA en particular de este virus. Algunas cosas en nuestra América Latina que le debe repasar. Chile en una caída vertiginosa y con una continuación prolongada de la confrontación social. Argentina, en medio de un proceso de negociación y con una devaluación de su moneda, el peso está en 63. Recuerden que cuando llegó estaba en 60. Brasil, con una movilización multimillonaria, es decir, de millones de personas contra Bolsonaro, pero cayendo. México, con una economía débil y con una moneda débil. Y dice el señor presidente de México que él no va a tomar ninguna medida de contención de nada, que México no lo necesita porque está protegido por fuerzas extraordinarias. Mientras en Asia se mueven los países a tomar medidas, entre ellos países que no habíamos mencionado: Malasia, Indonesia, India, Tailandia, medidas drásticas. El mundo en esta confrontación intenta buscar cómo salvar la economía y cómo salvar a su gente.